Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos hemos reunido en el amor de Dios Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Amén. Padre Celestial, que en este momento que nos rodea la incertidumbre, el dolor, el estar encerrados otra vez, tal vez el temor, el miedo, cuando la muerte toca de cerca, cuando nos impacta, así como a los discípulos que en su momento, cuando vieron todos los acontecimientos, los cuales no entendieron por tal vez bastante tiempo, necesitaron palabras de aliento, aliento de vida. Ese mismo aliento de vida que vemos al principio de la Biblia, en los relatos del Génesis, sopló aliento de vida, sí ha soplado aliento de vida, que pueda estar entre nosotros, aun cuando hay mucha muerte, incertidumbre y miedo, así como los discípulos estaban encerrados, sí, tenían las puertas bien cerradas, por temor. Señor, ayúdanos, porque paradójicamente hoy tuvimos que cerrar iglesias, templos, por disposiciones de autoridades gubernamentales ante la decisión ineludible por una cuestión sanitaria y a resguardo para evitar situaciones más complejas y complicadas que ya estamos viendo. Nos rodea el dolor, y ante esa situación de inesperada, de muerte que estamos viendo, de dolor, también necesitamos tu consuelo único para poder consolar a otros también. Te agradecemos por ese espíritu vivificante que nos puede llevar a otros puertos, nos puede impulsar al Evangelio, a proclamarlo, a vivenciarlo y a testimoniarlo, más allá de lo que nos rodea. Danos ánimo, Señor, cuando las circunstancias son difíciles. ¿Cuántas veces lo habremos visto y habremos leído? ¿Cuántas veces habremos reflexionado, aunque ande en lúgubres cañadas, no temeré mal alguno? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Tú nos infundes ese aliento que necesitamos para poder proclamar el Evangelio, aún en las circunstancias que nos toca vivir. Y vaya que son difíciles. Momentos que está viviendo nuestra patria, donde tal vez se necesite de nosotros mayor consagración, mayor testimonio, también cuidado y respeto por los demás y tal vez, a su vez, más que nunca, cumplir con lo que nos recomiendan las autoridades gubernamentales, políticas, atento a no haber cumplido tal vez con reglas sanitarias desde el punto de vista comunitario y social, que tal vez no nos hubieran hecho llegar al punto en el cual estamos. Por eso, Señor, ante estas sensaciones encontradas, paradojales, que estamos vivenciando, necesitamos de tu espíritu que nos dé vida, sin el cual no podríamos enfrentar el diario vivir, sin el cual no podríamos proclamar con nuestra boca y testimoniar con toda nuestra mente, con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, el Evangelio que nos has encomendado, la misión. Por algo nos has enviado tu Santo Espíritu, junto a tu Hijo, para que podamos nosotros tener fuerza y no quedar con miedo y encerrados, sino salir. Ayúdanos en este momento de dolor que nuestra patria atraviesa, de circunstancias complejas, poder vivenciar un espíritu de vida que nos dé alegría, nos renueve. Así como en el principio estaba el espíritu y renovó la faz de la tierra, así también
en la comunidad de fe que proclama, confiesa a Cristo como Señor y Salvador. Te lo agradecemos, Padre. En el cumpleaños del Día de la Iglesia, sí, donde el Santo Espíritu se hizo presente en esa comunidad primera, donde estaba María, la Madre de Jesús, los discípulos y cuantos que acompañaron a los discípulos para poder llevar la proclama con ánimo y con fe después de haber recibido el Santo Espíritu. Te agradecemos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo y en la comunión con el Espíritu Santo que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Damos comienzo a la lectura de los textos bíblicos. Si algunos tienen ¿quién leería? Hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Hermanos, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos hemos reunido en el amor de Dios Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Amén. Padre Celestial, que en este momento que nos rodea la incertidumbre, el dolor, el estar encerrados otra vez, tal vez el temor, el miedo, cuando la muerte toca de cerca, cuando nos impacta, así como a los discípulos que en su momento, cuando vieron todos los acontecimientos, los cuales no entendieron por tal vez bastante tiempo, necesitaron palabras de aliento, aliento de vida. Ese mismo aliento de vida que vemos al principio de la Biblia, en los relatos del Génesis, sopló aliento de vida, sí ha soplado aliento de vida, que pueda estar entre nosotros, aun cuando hay mucha muerte, incertidumbre y miedo, así como los discípulos estaban encerrados, sí, tenían las puertas bien cerradas, por temor. Señor, ayúdanos, porque paradójicamente hoy tuvimos que cerrar iglesias, templos, por disposiciones de autoridades gubernamentales ante la decisión ineludible por una cuestión sanitaria y a resguardo para evitar situaciones más complejas y complicadas que ya estamos viendo. Nos rodea el dolor y ante esa situación inesperada, de muerte que estamos viendo, de dolor, también necesitamos tu consuelo único para poder consolar a otros también. Te agradecemos por ese espíritu vivificante que nos puede llevar a otros puertos, nos puede impulsar al Evangelio, a proclamarlo, a vivenciarlo y a testimoniarlo, más allá de lo que nos rodea. Danos ánimo, Señor, cuando las circunstancias son difíciles. ¿Cuántas veces lo habremos visto y habremos leído? ¿Cuántas veces habremos reflexionado? Aunque ande en lúgubres cañadas, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Tú nos infundes ese aliento que necesitamos para poder proclamar el Evangelio, aún en las circunstancias que nos toca vivir. Y vaya que son difíciles. Momentos que está viviendo nuestra patria, donde tal vez se necesite de nosotros
mayor consagración, mayor testimonio, también cuidado y respeto por los demás y tal vez, a su vez, más que nunca, cumplir con lo que nos recomiendan las autoridades gubernamentales, políticas, atento a no haber cumplido tal vez con reglas sanitarias desde el punto de vista comunitario y social, que tal vez no nos hubieran hecho llegar al punto del cual estamos. Por eso, Señor, ante estas sensaciones encontradas, paradojales, que estamos vivenciando, necesitamos de tu Espíritu que nos dé vida, sin el cual no podríamos enfrentar el diario vivir, sin el cual no podríamos proclamar con nuestra boca y testimoniar con toda nuestra mente, con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, el Evangelio que nos has encomendado, la misión. Por algo nos has enviado tu Santo Espíritu, junto a tu Hijo, para que podamos nosotros tener fuerza y no quedar con miedo y encerrados, sino salir. Ayúdanos en este momento de dolor que nuestra patria atraviesa, de circunstancias complejas, poder vivenciar un espíritu de vida que nos dé alegría, nos renueve. Así como en el principio estaba el Espíritu y renovó la faz de la tierra, así también en la comunidad de fe que proclama, confiesa a Cristo como Señor y Salvador. Te lo agradecemos, Padre. En el cumpleaños del Día de la Iglesia, sí, donde el Santo Espíritu se hizo presente en esa comunidad primera, donde estaba María, la Madre de Jesús, los discípulos y cuantos que acompañaron a los discípulos para poder llevar la proclama con ánimo y con fe después de haber recibido el Santo Espíritu. Te agradecemos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo y en la comunión con el Espíritu Santo que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Damos comienzo a la lectura de los textos bíblicos. Si algunos tienen ¿quién leería? Hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Hermanos, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Le retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y lo creas, y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras, que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Palabra del Señor. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén
judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con vosotros. Mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Al ver al Señor, los discípulos se llenaron de alegría. Entonces Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con vosotros. Como mi Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Al decir esto, sopló sobre ellos y agregó: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que vosotros se los perdonéis. Y serán retenidos a los que a vosotros se los retengáis. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Tenemos dos relatos uno el fundante de la iglesia, el que pone por escrito según la tradición de la iglesia Lucas, lo vemos en el relato de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, como se ha leído, y también la proclama del Evangelio en de San Juan, es otra tradición por la cual nos llega la llegada del Espíritu Santo. Tenemos dos versiones, yo diría totalmente distintas. Una, los discípulos reunidos en un momento especial, la Pascua. Está muy unido ahí a la Pascua. Tiene que ver con la situación en la cual los discípulos todavía por temor estaban cerrados, encerrados, por miedo. Y atraviesa Jesús las puertas, las paredes, los lugares cerrados. Los atravesó. Una de las manifestaciones más del Jesús resucitado. También tenemos, bueno, como comenté, el relato de Hechos de los Apóstoles de la pluma, según la tradición de la Iglesia, de un discípulo de Pablo, Lucas, según la tradición médico. Muy probablemente mucho tiempo después puso por escrito en una forma que nos hace recordar los relatos de Éxodo, cuando en el Sinaí la alianza es entregada por Dios a Moisés y así al pueblo de Israel, como una entrega, como un acto de entrega, la ley. Aquí hay también una donación por parte de Dios a la iglesia, el Espíritu. Ya no es la ley, es el Espíritu. Incluso nosotros leemos la ley
con la perspectiva de Cristo y del Espíritu, que nos hace ver con una perspectiva totalmente distinta la ley de Dios, con un nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. Qué significativo, qué simbólico, porque Jesús, cuando se acerca en el relato del apóstol Juan, el cuarto evangelio, sopla como nos podría hacer recordar el relato del primer libro de la Biblia, cuando Dios sopló aliento de vida, y por donde sopló hubo vida. Rememora muy probablemente eso. Tenemos dos alusiones. Una, la de Hechos, la de la pluma de Lucas, de San Lucas, rememorando la entrega en el Sinaí de la ley a Moisés. Acá hay una entrega también, pero es del Espíritu, por parte de Dios a la Iglesia. La de Juan, rememorando el soplo, el aliento de vida. Mi pregunta en el día de hoy, ¿cómo actualizamos esta palabra? ¿Dónde hay o dónde está existiendo aliento de vida que llega a nosotros? En un momento cuando nos rodea la muerte, en un momento cuando tenemos que estar casi con puertas cerradas. Miren qué paradójico. Los discípulos estaban con las puertas cerradas, por miedo. Nosotros hoy, por una recomendación, justamente, tenemos que estar vivenciando esta situación encerrados. Recomendación sanitaria, gubernamental de por medio. ¿Cómo actúa el Espíritu ahora como iglesia? Fíjense cómo necesitamos reunirnos. Cuando nos fuimos enterando durante la semana del recrudecimiento de los casos y también de los rumores que estaban llegando ya de una decisión drástica, empezamos a hipotetizar, nos reunimos en forma virtual. ¿Por qué? ¿Por qué ese ánimo? Ustedes fíjense que no es casualidad la palabra ánimo. Cuando damos aliento y ánimo a una persona, entronca con una palabra muy usual para nosotros y que nos va a resultar familiar. Ánimo, aliento. Muy probablemente el agiógrafo, cuando puso que Dios sopló aliento de vida, sopló y ese ser que estaba inanimado fue animado. Tuvo aliento, pudo respirar por sí mismo. Fíjense qué paradojal hoy, ¿no? Cuando estamos hablando de oxígeno, de poder respirar por sí mismo o tener ayuda artificial mecánica, donde hay personas internadas hoy en terapia intensiva que necesitan, para poder respirar, asistencia mecánica, respiratoria y química. Qué sensaciones encontradas hoy, ¿no? El agiógrafo en el Antiguo Testamento muy probablemente haya visto y haya reparado cuando personas que dejaban de respirar morían, que ese aliento lo recibían como la reflexión del salmista. Retiras tu aliento y somos polvo, no somos nada. Infundes tu aliento y tenemos vida. Que en el día de hoy podamos redescubrir la llegada del Espíritu a nuestras vidas, en particular individualmente, pero más sobre todo como iglesia. Como también lo reflexiona Pablo. Y acá tenemos que tener cuidado. Los dones, las tareas que tenemos dentro de la iglesia, una de las conclusiones a las cuales arribamos, estamos todos reunidos porque somos distintos. Si fuéramos iguales, sería algo monstruoso. Es imposible, no hay ningún ser humano igual a otro. Esa es la maravillosa abundancia de Dios en nosotros, porque nos hace poder encontrarnos. Los distintos, los diferentes se encuentran en una comunidad. No seríamos comunidad si todos seríamos iguales, con el mismo rostro, con la misma voz,
con el mismo cuerpo, podemos formar un solo cuerpo, siendo distintos miembros, porque somos distintos y diferentes, reunidos con el aliento de vida del Espíritu Santo. La diversidad de dones, un mismo Señor. Distintas culturas, distintas voces, ¿sí? Distintos timbres de voz, claro que sí. Cuando hablamos de entendernos, vaya si no tendría que hacer eco las palabras de Lucas en Hechos de los Apóstoles. ¿Acaso los escuchamos en nuestra propia lengua? ¿Cuántas veces nosotros llegamos a un callejón sin salida cuando hablando, no nos terminamos entendiendo? Que haya hoy palabras de entendimiento también, que el Espíritu nos ayude a entender todo lo que no podemos procesar hoy, todo lo que no hemos madurado todavía hoy, que nos cuesta encontrarnos con los demás, justamente por no operar o no dejar operar el Santo Espíritu en nosotros, en forma comunitaria, para poder encontrarnos con el otro. Aún con opiniones distintas, aún con procederes distintos, culturas familiares distintas, pero que nos podamos encontrar y arribar a acuerdos y a formar parte de un solo cuerpo. Repito, si todos fuéramos oídos, no seríamos cuerpo. Si todos seríamos piernas, no seríamos cuerpo. Si todos seríamos iguales, no seríamos cuerpo. Por eso esto es maravilloso. Somos diferentes. Tenemos diferentes, tal vez, maneras de ver, diferentes perspectivas. Hacemos cosas diferentes y nos podemos encontrar porque somos diferentes. Pero hay alguien que nos une, por el cual nosotros confesamos que es Señor y Salvador de nuestras vidas, liberador de nuestras vidas. Y lo hacemos por efusión del Santo Espíritu. Sabemos que la ley para la antigua alianza fue una imposición foránea, una normativa es foránea, es externa, nos obliga. En cambio, el Santo Espíritu trabaja con nuestro corazón, nos convence desde el interior nuestro, para que podamos tener después, con el testimonio de ese corazón arrepentido, de ese corazón convencido, ya no desde una coacción exterior, como era la ley, sino una ley interna, que no funciona como ley, porque la ley viene a imponernos, ya cuando hay una predisposición de nuestro corazón y nos hemos convencido por el Santo Espíritu del obrar de Cristo en cada una de nuestras vidas. Que en el día de hoy podamos reflexionar la acción del Espíritu, no solo en cada uno de nosotros, sino como iglesia. Cómo opera esa diversidad en un solo cuerpo. Cómo opera esa diversidad en las diferentes perspectivas de personalidad, de timbre de voz, de características de personalidad. Por ser distintos, podemos formar un solo cuerpo. Por ser diferentes, podemos ser uno solo en Cristo Jesús. Que así sea. La noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí. En memoria de Cristo, participamos. Comparten ustedes el pan y después compartimos el vino en nuestros hogares. La gracia de Cristo es comunicada a través del pan y del vino, representando cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Mientras tanto, nos tomamos en conciencia unos instantes, a medida que vamos participando del pan y del vino, hacemos anamnesis, tomamos conciencia del acto del cual vamos a participar.
Somos testigos de tu poder, de tu sensibilidad, de tu amor. Caminamos el fin del mundo predicando el Evangelio. Somos comunidad del camino, del compromiso y de la solidaridad. Tu fuego, como llama viva, se difunde, se compromete, nos hace comunidad. Tu Espíritu Santo está sobre nosotros. El Emmanuel bendito nos consagra para que llevemos buenas noticias a los pobres, a anunciar libertad a los presos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Por eso, Jesús, no podemos quedarnos mirando irresponsables y pasivamente al cielo. Debemos transitar el camino del compromiso y la acción. Tu Espíritu, Jesús, es fuego, calor que aviva, compromete y despierta. Nos lleva por el mundo, nos identifica con los que sufren, con los marginados, con los empobrecidos. Pentecostés es poder y amor, solidaridad y lucha. Es vida en abundancia para que el mundo crea, para que vean cuánto nos amamos, cuánto les amamos. Tu Espíritu es consolador, liberadores de presencia viva en medio de tu pueblo, de tu comunidad. Nos acompaña por todo el mundo en nuestros actos, en nuestros compromisos de todos los días con la gente que sufre, con los pobres de tu pueblo. Pentecostés es la alegría de la iglesia viva que camina. Hacemos la rogativa final. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes. Amén. Mis queridos, olvidaba decirles la paz del Señor, esté con ustedes. Lástima no tener preparado el Venus Shalom Aleichem, si no hacemos una canción de envío. Enviados somos de Dios, nuestras manos listas están. Bendiciones, mi querido, buen domingo para todas y todos. La bendición esté con ustedes.